Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Gabriel Ríos, tengo 29 años y soy de Las Palmas, Chaco. Soy docente en filosofía, soy militante doctrinario y provengo de la religión cristiana evangélica. Eh, Tengo, digamos, de alguna manera un trabajo sociocomunitario con la iglesia. También trabajo como pedagogo social en los distintos lugares donde se requieren determinadas trabajo, digamos, de proyecto de vida, extracurricularmente, y bueno, y también en la escuela estatal de la provincia del Chaco. Eh, en esta charla que me toca a mí, este pequeño segmento, yo tomé una cuestión fundamental que es una cita bíblica para poder desarrollar el tema que me va a ocupar. Eh, pero fundamentalmente quiero presentar una tesis fundamental que quiero poner en valor ahora con los compañeros y las compañeras, que es el sentido de la vida, el por qué estamos existiendo. Yo creo que la comprensión del sentido de la vida como un simple permanecer y durar sin ningún sentido es una generalidad que por ahí lo vemos en nuestra población, que los jóvenes entienden que están viviendo por el hecho de que despiertan y están respirando y tienen y si hay algo para comer, comen y al otro día lo mismo, y no hay un propósito, un destino o un objetivo o metas para lograr. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reivindicar el propósito de la vida, que tiene que ver con lo que hace falta hoy en la juventud. Hace falta entender el por qué estoy y por qué Dios me pone en el mundo, qué misión tengo que cumplir. Y claramente en ese sentido podemos decir que Dios nos trajo al mundo para ser dignificadores, para hacer un trabajo apostólico, para hacer un trabajo de predicador. En este sentido, cuando nosotros nos plantamos como militantes políticos, lo hacemos porque realmente tenemos un sentimiento de amor que proviene de Dios, que directamente refleja hacia nuestro prójimo. Y también porque amamos la patria. Nos sentimos identificados con nuestra nación, con nuestros paisanos, con nuestra cultura, con nuestro ser, con lo que nos identifica, no solamente en los momentos de mundiales, sino también en los momentos donde realmente nos sentimos convalecientes y nos sentimos prácticamente derrotados. Y en ese sentido yo creo que Perón en el 75 dijo una frase muy clara a la juventud peronista: organicémonos, que nos merecemos dos tareas. Nos merecemos dos tareas fundamentales, que es la restauración de la patria para la liberación de la patria. Porque no podemos liberar ruinas, sino que tenemos que liberar una nación. Tenemos que liberar una nación y partimos de que tenemos que restaurar al hombre. Tenemos que restaurar también a la mujer, por supuesto, en sentido genérico lo digo. Tenemos que restaurar a nuestros individuos en la patria. En esa tarea que corresponde a restaurar a nuestros compatriotas, a reivindicar nuestros principios y valores identitarios, nuestra nación, nuestra Argentina, nuestro pueblo que está lamentablemente sangrando por la falta de empleo, la falta de planificación, un Estado realmente sobredimensionado, si se quiere, en el sentido de que las clases dirigentes por ahí no están formadas lo suficientemente en el amor y el compromiso con el pueblo argentino, y vemos como que no se define un horizonte de posibilidad que dignifica al pueblo argentino. Y ahí yo quiero ver cómo nosotros, por ahí, que yo provengo del cristianismo, de qué manera entramos a jugar, qué rol entramos a jugar en la política. Y hay una cita bíblica en Jeremías 15:19, que hay que entender ese contexto, digamos, donde surge el contexto de este versículo que lo voy a compartir con ustedes, en un contexto donde existían falsos profetas, y existían profetas que venían a marcar un destino o dar un mensaje al pueblo, y que era verdad y que apuntaba hacia lo que iba a venir. Y estaban aquellos que daban un mensaje para engañar.
muchas veces aquellos que nos vienen a dar un mensaje y nosotros nos confundimos por falta de instrucción, por falta de no tener los elementos ordenadores que necesitamos, como ser Dios, la patria, la doctrina justicialista, el pensamiento nacional, nos aparecen falsos profetas, a prometernos cosas que son incumplibles, a prometernos cosas que no priorizan la dignidad de nuestro pueblo, sino que vienen a engañarnos, a persuadirnos de manera negativa, a tergiversar la información, a manipular, y eso es muy grave. Entonces, en este sentido, yo creo que lo voy a reivindicar a Guillermo Moreno como un profeta en este tiempo, un profeta del peronismo, que gracias a él muchos de nosotros estamos realmente comprometidos con esta causa nacional, esta causa patriótica, esta causa que viene a reivindicar los valores humanistas de amor al prójimo. Y quiero compartir esta frase porque creo que también define el sentido de por cuál nosotros los cristianos estamos acá. En Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice Dios, si te vuelves, o sea, te vuelves a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Esto claramente es un mensaje que nos da el Señor, que nosotros tenemos que aprender a sacar lo precioso de lo vil. Todos tenemos por ahí unas inclinaciones que van en contra del interés del pueblo, tenemos mucho ego por ahí, tenemos determinados disvalores que nos entran en juego y nos tienden a desviar, pero nosotros debemos aprender a entresacar lo precioso de lo vil y lo precioso ponerlo en valor. Es tiempo donde la patria nos necesita realmente comprometidos y tenemos que dar una prédica y un trabajo apostólico, un trabajo patriótico firme de poder convencer a nuestros compatriotas que estamos mal y lamentablemente seguimos mal porque no hay un proyecto que nos convoque, una planificación que realmente ponga la dignidad en las personas, en los compatriotas, en nuestro pueblo, que vemos cómo sangra, que vemos cómo está dependiente y está sometido. Y es momento de liberar a la patria, pero primero hay que restaurarla. Y ahí es justamente como nosotros tenemos que empezar a reconstruir nuestra patria a través de nuestros principios y valores, donde claramente está la fe de uno y también la doctrina nacional justicialista. Muchísimas gracias, no me quiero extender más, ha sido un placer. Para presentarme, más antes que nada, soy cristiano de la iglesia Barrio Norte, acá en la calle La Priga, y empecé a militar en el CEJUS a principios de este año, que empecé a ir a las reuniones. Soy licenciado en psicopedagogía, actualmente estoy estudiando economía y finanzas, y tuve una militancia breve en el Partido Libertario con Expert, pero bueno, sentía que la cosa iba por ese lado y después veía que había cierto desprecio al pobre, había como cierta discriminación, y me uní al CEJUS a principios de este año. Y la actividad mía de trabajo la realizo como importador. Tengo algún conocimiento del mercado pequeño en lo que es el comercio exterior. En cuanto a lo que es la economía y cómo va a quedar bastante destruido después de este proceso que estamos viviendo, estuve leyendo el libro de Proverbios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 4, dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia del pan. Lo interpreté en esta manera para ver el cómo y el por qué. Este sería el cómo, el fundamento de cómo salir. Básicamente, quizás es algo repetido, que sería en base al trabajo. Y el por qué salir lo encontré en Proverbios 14:31, donde nos dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Por qué tenemos que salir de esta situación y por qué lo tenemos que hacer? Y básicamente para honrar a Dios, para honrar a nuestro Padre, y lo tenemos que hacer en ese sentido. A su vez, en el versículo 23 nos dice: en toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a la pobreza. Esto no quiere decir que no nos tenemos que quedar en el diálogo, que tenemos que avanzar y actuar. Tenemos el cómo y tenemos el por qué. Y tenemos la indicación, la orden que nos da Dios. A su vez, la frase que más se menciona en la Biblia, que más le dice Dios al hombre, es: no temas. Es la frase que más se repite, aproximadamente como más de 300 veces se repite esa frase.
Es decir, tenemos que dejar el miedo de lado y tratar de ir en ese sentido. A partir de eso se van a presentar para fin de año, principio del año que viene, van a empezar a ver índices y estadísticas bastante, bastante tristes. Van a empezar a aparecer los índices y las estadísticas de cuánta pobreza hay, cuánto nos cayó la economía, cuánto cayó la indigencia, qué mal se está alimentando la gente. Y quizás ciertos periodistas se van a sorprender, van a decir, no, la pobreza está en tanto, la caída cayó en tanto, pero hay que siempre tener en cuenta que el índice de la estadística es posterior al hecho. Primero acontece una serie de sucesos y luego la medición de esos sucesos nos dan el índice de la estadística, pero ese no es el principio, es el fin de todo el proceso y nos marca. Eh, Pienso que nosotros en ese proceso, al estar en una agrupación política, tenemos que tratar de anticiparnos a lo que va a ser todo el deterioro económico que viene y se van a ver índices en fin de año, principio de año que viene, muy negativos. Pero no podemos esperar a que venga el índice y decir, mira la pobreza que tenemos en nuestro país, porque estamos en una agrupación política, no en una agrupación periodística. Y tenemos que tener en cuenta que cuando salgan los índices, para que salga ese índice, tiene que haber pasado todo un proceso que se midió y esos índices. Y en ese sentido, creo que de nuestra organización tenemos que tener especial cuidado en los más chicos, porque la malnutrición de un bebé de 1 o 2 años es un hecho irrecuperable. Es decir, quizás a mí me va mal económicamente este año y tengo que vender el auto y el año que viene me compro otro auto. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, o incluso en cualquier situación, incluso de los más pobres, pero un bebé, cuando se está desarrollando su cerebro en los primeros años, que no come, no es que el año que viene dice, bueno, este año comí mal, el año que viene como bien el doble y entonces lo recupero. Ya es una pérdida irrecuperable, y es una vida que nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que cuidar esa vida. No es que se va a morir, pero va a tener una calidad de vida inferior porque no se le formó bien su cerebro cuando era el momento y no se puede recuperar después. Y en ese sentido, lo que yo propongo es hacer un sacrificio, del verdadero sentido de la palabra, de un oficio sagrado, un sacrificio, porque pienso que vamos a tener que ser la generación que se sacrifique por las demás, por los niños y por los ancianos. Los ancianos no lo podemos tocar, no les podemos pedir un esfuerzo a los ancianos, porque ya trabajaron toda su vida y porque tienen la dignidad y porque están en otras condiciones, no le podemos pedir el esfuerzo a ellos. Mucho menos se lo podemos pedir a los niños. Nosotros estamos en una edad en que podemos hacer el sacrificio y decir, bueno, voy a hacer este trabajo y lamentablemente no lo voy a cobrar, no me voy a enriquecer yo, pero lo voy a hacer por las futuras generaciones, porque el esfuerzo no se lo podemos pedir a los que ya transitaron la vida y a los que ya trabajaron y a los ancianos, ni tampoco se lo podemos pedir a los niños. Mucho menos se puede hacer el esfuerzo, o mucho menos se puede hacer el ajuste por, por los más chicos, porque es un ajuste irrecuperable. Es decir, si a mí tengo que vender un activo mío para después recuperarlo el año que viene, o este año no me fue tan bien y no hice lo que quise, no me fui de vacaciones, pero el año que viene lo recupero, no hay ningún problema. Pero primeros años de vida de la nutrición de un bebé es irrecuperable. Entonces creo que tenemos que hacer énfasis en eso y orientar nuestro sacrificio a que este lapso de tiempo y cuando vengan los índices que van a ser malos, los vamos a ver, pero vamos a saber que hicimos algo por lo que menos tienen y por lo que más difícil va a ser recuperar o imposible. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de fruto la palabra y siempre orar, pedirle a nuestro Padre que nos oriente, que nos ilumine, que sea Él el que nos guíe y nosotros prestarnos como instrumentos ante su voluntad, porque verdaderamente la vida que importa es la que viene y es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Así que muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al Señor, primero y principal, porque
Él me ha acompañado todos estos años y para mí que la verdad es una honra estar acá compartiendo una palabra con ustedes. Y no, la verdad que estoy un poco emocionado, es la primera vez que voy a hacer esto y estoy un poco emocionado. Y bueno, también quiero agradecer a nuestro líder político, a Guillermo Moreno, que tiene la humildad de darnos un tiempo de su vida para poder escucharnos. Y también por último, mi pastor. Yo le digo mi pastor porque al pastor Arrigui. En realidad nosotros los evangélicos siempre tenemos nuestro pastor, que casi siempre es el de la iglesia de uno. Pero el pastor Arrigui, yo tengo dos. Tengo mi pastor acá de mi iglesia, acá de Rosario, y también tengo al pastor Arrigui porque la verdad que conmigo se ha portado muy bien. Es una persona muy humilde y yo soy un poco bravo y siempre él ha estado para ayudarme, siempre dándome un consejo. Así que yo la verdad que lo quiero honrar y por eso es que le mando este saludo. Y bueno, el título, la otra vez Marco, bueno, me decía que tenía que dar el título y justo estaba trabajando con mi viejo, estábamos en Funes pintando una casa y, y no sabía qué escribir, ¿viste? Qué decir. Aparte, cuando el pastor me manda la invitación, yo pensé que no iba a estar Guillermo, que era una reunión entre nosotros, entre jóvenes. Y cuando me dijo que para estar, le dije que sí, dale, le vamos para adelante, pastor, sí. Y después cuando miro bien, decía que iba a estar Guillermo. Y la verdad que ahí me quedé blanco, no sabía qué pensar, qué decir. Y justo te pregunté a vos, Marco, y vos me dijiste que sí, que había tiempo, pero la verdad que no te quería hacer perder tiempo eh, para pasarte el título del laboratorio, de esta charla. Y la verdad que ese día estaba trabajando con mi viejo y estuve todo el día así pensando, ¿qué puede ser? Le pedí al Señor que me ayude, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y cuando ya estábamos pegando la vuelta, la verdad que ya me había dado por vencido, ¿viste? De pensar y decir qué podía compartir. Y en ese momento se me ocurre y digo, bueno, ya cuando no hay más nada, vas al sentido común. Y dije, y bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que soy yo? Y yo la verdad que me considero un hijo de Dios, yo amo con todo mi corazón al Señor, eh, es todo para mí el Señor. Y a la vez soy peronista, entonces dije, bueno, Cristo en el corazón y peronismo en la vena, porque el peronismo creo que es ese amor que, viste, cuando te indignás por algo, cuando te indignás por la injusticia, cuando ves cosas que están mal, que la verdad que están mal y te da bronca. Y creo que ahí se siente el peronismo, en las venas, viste, en la sangre. Entonces por eso dije peronismo en las venas. Y habla directamente de mí. Y, y bueno, justamente mi fe y el peronismo es como que están arraigados, ¿viste? Porque mis primeros pasos en la fe tiene que ver también con el peronismo. Eh, También el peronismo en mi familia siempre estuvo, en mi familia son peronistas todos, mi viejo tuvo mucho tiempo un comedor comunitario allá en la zona sur de Rosario, nosotros hace ya 13 años que nos mudamos, y mi madre también era cristiana y era peronista, ella fue la que fundó el comedor en aquel tiempo. Y, pero bueno, después la vida siguió, yo nunca fui practicante, nunca, es más, mi vieja después falleció, ella era la mujer de fe en la casa, y bueno, después, bueno, la vida que viene. Y así que nunca estuve cercano a la política, más que sí en lo práctico, sí, con mi viejo, en la copa de leche, yo me crié en eso, viste, comiendo torta frita, allá vivíamos en una villa, así que en eso yo siempre me crié, todos mis hermanos son peronistas. Pero bueno, en la fe la verdad que no era practicante, era católico, viste que te bautizan, eso, pero la verdad que no, nunca, es más, estaba como ofendido con Dios porque mi vieja falleció cuando yo era muy chico, tenía 3 años, y había algunas cosas que no comprendía, entonces eh, no tenía conexión con la fe. Y todo empezó en el año 2014. En el 14 era un chico común, como cualquier joven. Tengo mis amigos hasta el día de hoy, pero bueno, en aquel tiempo también los tenía. Salía a bailar, hacía todas las cosas que hacen los jóvenes.
también, bueno, he tenido algunas peleas en el boliche, por eso también me ha dolido mucho lo que le pasó a Fernando, yo tengo una cicatriz acá. También lo que le pasó al chico Bocacha acá, que me lo tiraron al río, los Patovica. Pero bueno, era la vida más o menos de un joven normal. Trabajaba, tenía mi laburito de tarjetero para un bar acá de Rosario. Trabajaba acá en la Peatonal Córdoba. Y también estaba haciendo el curso de refrigeración, de aire acondicionado. Y bueno, estaba todo bien. Hasta que conozco una chica, me enamoro en aquel tiempo, y iba todo bien. La verdad que era mi primera experiencia así en un noviazgo, se le podría decir que duró un poco, porque siempre eran relaciones, viste, media. No, era muy poco yo lo mío, viste. Y bueno, me enamoré al tiempo, a los 3 meses ya quedé embarazada. Y bueno, esa persona que me decía que me amaba, que me quería, todo, apenas quedó embarazada, y que justo es un tema que se está tratando, acá el compañero estaba hablando, apenas quedó embarazada, esa mujer que yo amaba, me dice que quería abortar, que no quería mi hijo. Y, que no quería estar más en la relación conmigo, que quería volver con su ex, que realmente estaba enamorada de su ex. Y de ahí la verdad que mi vida empezó a cambiar. Imagínate que cuando sos chico, la verdad que no te esperaba eso, de un día para otro. La misma persona que te decía te amaba, al otro día te sale con estas cosas. Yo la verdad que no me veía como padre tampoco, pero estaba contento porque era la chica, era mi novia, estaba contento de que esté embarazada, pero ella no, bueno. Y bueno, ahí nos vimos un par de veces más, pero ella estaba decidida con su decisión, y más que eso no podía hacer, ¿viste? Yo trataba de convencerla, pero. Y se metían gente, me acuerdo que en aquel tiempo se aparecieron algunas migas, la llevaron a esos lugares donde hacen cosas. Una bruja le dijo que yo le quería hacer daño, bueno, un par de cosas. Y, bueno, ahí tuve que apretar los dientes y aguantar, ¿viste? No me quedó otra, me acuerdo que me venía en el colectivo, la última charla que tuve con ella, y me venía mal. Justo sube un niño con las tarjetitas esas que dan, y tenían la imagen de un bebé. Y le pedí perdón a Dios, no lo conocía al Señor, pero le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a la que iba a ser mi hijo o mi hija. Pasaron algunos meses y veo una foto de ella en Facebook. Y esa foto en Facebook tenía la panza, no había abortado al final. Después, bueno, ahí tuve que esperar hasta que nazca la bebé. Fue una nena, gracias a Dios nació. Pasaron varias cosas para que mi hija también no pudiera nacer, la quisieron comprar en el hospital. También tuvo problemas tenía tal fecha y se había quedado sin líquido de la panza. Si llegaba esa fecha, la nena moría en la panza. Pero nació, Francesca nació. Y bueno, me contacté, quise pensar que las cosas podían mejorar, y pude conocer a mi hija, pero al tiempo de vuelta a problemas para verla a la nena. Empecé a hacer todos los temas legales que se tienen que hacer, y no había caso. Ahí ya se había metido la mamá o sea, la abuela de la nena, y viste lo que son las suegras. Bueno, imagínate, más problemas, y no la podía ver a mi hija. Tal es así que pasaron varias veces estas cosas, que yo ya había perdido la esperanza, ya había caído en depresión. Me acuerdo que ya la última vez que me habían pasado estas cosas, aparte le habían faltado respeto a mi familia, los otros familiares de la mamá de mi nena, y ya me dolió, y ya la verdad que ahí perdí la fuerza, la verdad. Y estaba mal, la verdad que había dejado de estudiar, había dejado de trabajar, dejé, si ya, ¿para qué? Y un día estaba viendo televisión, a la madrugada estaba hablando por chat con una compañera, y justo ponen esto en la tele, viste, de los pastores a la noche. Y escuchaba que si uno tenía problemas, que Dios lo podía ayudar. Y le mando un mensaje a mi compañera, le digo, vamos, ¿qué onda? Me dice, vamos, yo la conozco, ahí está bueno, te va a hacer bien, Leo, me dice. Bueno, fuimos. Era la Iglesia Universal del Reino de Dios, la tan conocida de los pastores brasileños. Y bueno,
Me acuerdo que fuimos, la verdad que me parecía todo nuevo. Yo lo único que había conocido era la iglesia católica, que tienen las imágenes, tienen... entré ahí y lo que me sorprendió, lo primero que me sorprendió es que había muchos jóvenes. Muchos jóvenes, estaban todos contentos, se lo veía todo con cara de bueno, ¿viste? Y yo, bueno, con mi problema. Y, y bueno, todo, un hermoso edificio, bueno, me acuerdo que se sentía una buena energía. Y empieza la reunión, bueno, sigue la reunión, en un momento piden para que pasen a que le oren a las personas que tenían problemas. Yo no iba a pasar, pero un viejito, un abuelito me empuja y me dice, pasá, hijo, me dice, y pasé. Y el obrero me pregunta, ¿qué te está pasando, amigo? Me dice, le comento todo lo que me estaba pasando. Y esta fue mi primera experiencia con lo espiritual, con Dios. Le comento lo que me está pasando y este chico empieza a orar, a contarle a Jesucristo lo que me estaba pasando a mí. Me hace imposición de mano y empieza a contarle a Dios. Yo pensé que no era tan fácil. O sea, si sabía lo hacía yo, pero empezó a contarle mis problemas al Señor. Y en ese mismo momento, cuando empieza a orar, me empecé a quebrar yo. Empecé a llorar. Y cuando termina de orar este muchacho, sentí como que me habían sacado, me saca la mano, sentí como que me habían sacado, no una mochila, como 10 mochilas. Y era impresionante lo que sentía. Sentía que era una felicidad tremenda que tenía dentro de mi alma. Mi alma andaba feliz por todos lados. No lo puedo explicar lo que sentí esa vez. Me acuerdo que venía con mi compañera en el colectivo y le comentaba y me decía, sí, yo lo siento lo mismo, me dice. Y, y bueno, fue muy lindo todo. Ahí empecé a interiorizarme con las cosas de la iglesia, empecé a frecuentar la iglesia como un creyente. Todo lo que me decían lo hacía. Y contento, pensando que le contaba esto a Ailén, la mamá de mi nena, y que todo iba a ir, que todo iba a ser correcto. Y lamentablemente no fue así. Capaz que para otros sí, pero para mí no. Le comenté y al contrario, todo fue peor todavía. Y bueno, ahí en esta congregación, o no sé cómo se le podría decir, cada 6 meses ellos hacen una campaña que es para la gente que tiene casos imposibles. Así le dicen. Y claro, un padre por un hijo hace lo que fuera. ¿No? Seguro que hay gente que tiene hijos. Y bueno, yo la verdad que todo lo que se podía hacer, yo lo hacía. Yo quería estar con mi hija y era a cualquier precio. Fui por lo legal, la verdad que no me ayudaron mucho en tribunales, después me puse una abogada particular, tampoco me ayudó mucho. Y bueno, también en la fe también hice todo lo que pude. Y bueno, ahí decían que si vos hacías un sacrificio, era como que vos lo ponías a Dios entre la espada y la pared. Así te decían ellos. La verdad que me parecía un poco soberbio hablar así, pero la verdad que yo estaba muy desesperado en aquel tiempo. Y entonces vino la primera campaña, que casi siempre la hacen en julio, junio y en diciembre. Y hice un sacrificio económico. Y no pasó nada. Y bueno, después trato de hablar con uno de estos pastores y me dice, no, pasa que vos no lo creíste cuando lo hiciste. Bueno, la verdad a mí me dolió lo que hice. A mí sí me dolió. La verdad que bueno, pasaron los meses, siguió otra campaña, pasa lo mismo y no pasa nada. Y cada vez me iba cada vez más peor en mi trabajo, todo me iba endeudando. Y a la vez a la nena tampoco la podía ver. Y bueno, ahí la verdad que te hace sentir un poco mal, porque uno piensa, Dios me querrá a mí, pasará algo. Dice la palabra que los falsos profetas hacen blasfemar a Dios, que no entran ni dejan entrar a los demás. Y bueno, es verdad, mucha gente se enoja con Dios cuando pasan estas cosas. En aquel tiempo, en la última que queda, yo ya no tenía más nada, me había comprado una moto hacía poquito, la vendí, puse ese dinero en el sobre, vendí muchas cosas de mi casa. Me quedé sin nada, prácticamente sin nada. Y le dije al Señor, Señor, ayúdame, si es así como vos bendecís a las personas, que se cumplan, y si no, sacame de acá. Y la palabra de Dios dice en Juan 16 que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad.
En aquel tiempo no me leían esa parte a mí, pero bueno, después yo aprendí este versículo. Y hice eso, le pedí al Señor que me guíe, hice ese sacrificio y lamentablemente no pasó nada. Y ahí es como que quedás mirando para adelante y no sabes qué hacer, lamentablemente, no sabes qué hacer porque te quedaste sin nada, sin tu hija, sin el sueño que tenías, sin dinero, sin nada. Lamentablemente me entraba a mi casa y no había nada. Y endeudado encima. Y es difícil escuchar a Dios cuando te habla de esta forma, porque no siempre uno quiere escuchar estas cosas. Además cuando se trata de tu fe, a donde vos aprendiste a Dios, a donde vos conociste a Dios. Y bueno, no me quedó otra que guardarme en mi casa. Pasa que ahí hacen un trabajo de manipulación muy grande y es muy difícil salir. Pero me acuerdo que en aquel tiempo yo me hablaba con una compañera en el Facebook, que ella también era cristiana, estaba yendo a una iglesia, pero siempre que hablaba con ella era diferente, ¿viste? Siempre tenía una palabra para darme, nunca me juzgaba, por más que yo estaba en ese lugar. Y me acuerdo que ya estaba quebrado, justo era fines de diciembre del 2016, estaba muy depresivo también por lo que había pasado. Y la hablo, empezamos a hablar por Facebook, me acuerdo, y acá donde quería parar, que creo que acá es donde nosotros los que estamos en la fe le puede hacer bien no solamente al peronismo, sino a cualquier ámbito que frecuentemos. Ella, como te digo, en vez de juzgarme o decirme, no, mirá, la palabra de Dios dice tal cosa, ella lo único que me dijo, ¿qué pasa, hermano? Acordate que papá te ama, me dice. Por Dios, papá, obviamente. Y esa palabra a mí me quebró. Me quebró porque yo me sentía solo, sentía que el Señor me había dejado. Y me acuerdo y me emocioné un poco. Y me acuerdo que dijo, el Señor te va a ayudar, acordate que el Señor te va a ayudar. Bueno, pasó, a los días pongo una prédica de un evangelista que antes era cantante de reggaetón, que a mí me gustaba el reggaetón. A veces escucho también reggaetón cristiano, a veces también algunas canciones. Pero bueno, ese cantante se había convertido y empiezo a escuchar las prédicas de él. Y justo la prédica de él decía que si te habían dañado en una congregación, en alguna fe, que no te encierres, sino que sigas buscando del Señor, que el Señor te va a guiar, que busque una iglesia de sana doctrina, que el Señor te va a guiar. Y bueno, ahí empecé a escucharlo, y fue así. Al tiempo conseguí una iglesia cristiana, clásica. Bueno, mi pastor Rodrigo López, la verdad que en aquel tiempo y hasta el día de hoy me sigue ayudando. Primero, en principal, mi pastor trabaja. Los que estaban antes no trabajaban, pero mi pastor sí es un laburante. Y bueno, la verdad que crecí un montón. Justamente en esta iglesia que estoy yendo ahora, que se llama Jesús Palabra de Vida, es una iglesia que fue profetizada que iba a ser una casa de restauración. Y mirá, justamente vine yo, que justamente me habían dañado en la fe. Bueno, de atrás mío vino toda mi familia. Pero quería quedar en esto. Nosotros que estamos acá, yo creo que estamos porque el Señor quiere. Capaz que hay gente que no cree en nosotros, como mucha gente a mí me dijo que no creía en nada, que no iba a hacer nada, pero yo creo que sí, que el Señor tiene fe en nosotros, si estamos acá. Creo que tiene un propósito Dios para cada uno. Y creo que el Sejú más que nada tiene que estar en el peronismo para hacer lo que hizo esa chica conmigo, lo que hizo Damiana en aquel tiempo. No juzgarme si soy de otro lado, si vengo de otro lugar, o si hay algún compañero que capaz que no conoce al Señor, sino hacer lo que hizo ella, que es mostrar ese amor de Dios. No el amor nuestro, porque a veces nuestro amor es medio, ¿viste? Pero el amor de Dios es excelente, ¿viste? Entonces, hacer eso, ¿viste? Predicar con el ejemplo, predicar poniendo ese amor de Dios, cuando preguntarse qué haría Cristo en cada situación, eso hace la diferencia. Eso sí realmente contagia. Y yo creo que esa es una tarea para nosotros los que estamos acá en el sector.
y ser una batería también espiritual para nuestro compañero Guillermo Moreno, para todos los compañeros que están, orar por todos ellos porque más que nada la política, hay mucha envidia, mucha mala onda, además de otra gente que también hace otras cosas. Pero yo creo que si el cristiano tiene que estar en política, tiene que ser justamente para esto. Para traer a la reflexión, para traer las cosas de Cristo. En mi caso, que yo soy cristiano, traer las cosas de Cristo, lo que haría el Señor en cada situación. Y poner ese amor de Dios, que es perfecto, que es un amor que no tiene intereses propios, sino que es mirar al hermano, al compañero y ayudarlo. Y bueno, acá, para terminar, voy a traer una frase que había dicho el apóstol Pablo, que justo cuando ya creo que lo estaban por matar, él hace dice unas palabras que a mí me gustaron un montón, porque yo creo que cada uno tiene un propósito en la vida. Y él ha dicho, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que me quedo con esa frase y bueno, hasta acá llegó mi mensaje. Bendiciones para todos, compañeros. Gracias, compañero. La liberación del ser. Porque los jóvenes estamos actualmente construyendo el futuro y para eso siempre tenemos que tener presente qué hicieron mal nuestros antepasados, pero también las generaciones anteriores. Es así como uno puede definir muy fácilmente qué pasó en estos tiempos que se fue perdiendo el peronismo dentro del peronismo. Y es que dejamos de hablar de Perón. Nos dijo Isabel Perón, existe un frente económico en el que se intenta destruir nuestra capacidad de decisión para someternos a los dictados de grupos de intereses internos y sectarios, aliados a los centros de poder económico y financiero internacional. También nos dice, existe un frente político en el que se persigue quebrar los principios de unidad nacional con los que este gobierno accedió al poder. Existe un frente moral en el que se pretende, por la exaltación de un materialismo desenfrenado, socavar los valores éticos de conducta para con la sociedad y con la familia. Estos frentes parecieran haber triunfado y parecieran haber entrado dentro del peronismo. De tal manera que empezamos a vivir en un mundo de falsa libertad, en un mundo con este demoliberalismo burgués capitalista del cual hablaba Perón, en el cual nos hacen creer que la libertad es poder hacer materialmente. Sin embargo, pareciera que la libertad es solamente de unos pocos, es decir, la libertad es de unos pocos en una nación y no somos libres porque nos hablan de libertad, pero nuestra nación es esclava y no se puede ser libre en una nación esclava. Por eso es que tenemos que siempre tener presente que quien nos regala la libertad es Jesús con su obra redentora. Porque nosotros lo que somos es pecadores redimidos. Somos eternos por ser pecadores redimidos, pero esa redención está acompañada por la causa justa, que es la causa de Dios. Y la causa de Dios también es el peronismo. Porque nosotros somos peronistas y cristianos. Y somos peronistas porque elegimos recibir del Espíritu Santo, elegimos seguir a Perón. El mundo capitalista grita libertad y es esclavo del dinero, de la individualidad. Y en estos momentos nos decimos, Dios no nos está hablando, no hay sentido, no hay camino. Pero siempre tenemos que recordar que Dios proporcionó una columna de nube y una columna de fuego para guiar a los israelitas y llevarlos a la tierra prometida. Dios nos muestra cada día el camino hacia la liberación del ser en cuanto a materia y espíritu, pero no vemos las señales, no estamos aún preparados para verlas. En un principio Dios le pide a Moisés que dialogue con el faraón, el tirano egipcio que no permitía que los judíos tuvieran su fe. Y él le pide que Moisés le pide al faraón, quiero el pueblo libre, quiero poder adorar a Yahvé. Y se niega. Y ahí, bajo el sólido liderazgo que fue otorgado por Dios en carne de un hombre, se tomaron las medidas para liberar al pueblo israelí de la esclavitud.
Es el pueblo organizado, entonces, con conductor y obreros de la comunidad, el que logra la libertad en Cristo Jesús, nuestro santo Dios hecho hombre. Porque Cristo es pueblo, ya que la iglesia es su cuerpo, y la iglesia también es el pueblo de Dios. Entonces, así como dentro de la tradición anglicana, que es mi tradición, los tres criterios de fe son las Sagradas Escrituras, la razón y también la tradición apostólica, eso tenemos que hacer con el peronismo. Leer la doctrina, que serían las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, ese trasvasamiento generacional de hablar con los más viejos y que los jóvenes hablen con los más viejos y que los viejos hablen con los más jóvenes, y también utilizar la razón para poder aplicar esa doctrina y esa enseñanza apostólica hacia la realidad del hoy. Dios entonces nos guía utilizando un conductor. Moisés es un ejemplo, y también otro ejemplo es el conductor del peronismo, que fue un enviado de Dios, un profeta, y se llamó Juan Domingo Perón. ¿Y por qué digo que fue un enviado de Dios? Porque dice Santiago 1:17, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Entonces, Perón y nuestra jefa espiritual Evita fueron enviados del cielo. De tal modo que Evita nos dijo, Dios existe, y por Él somos dignos, y por Él todos somos iguales, y ante Él nadie tiene privilegio sobre nadie. La religión está en el alma de los pueblos, porque los pueblos viven cerca de Dios, en contacto con el aire puro de la inmensidad. Si los pueblos perdiesen su fe, la humanidad estaría perdida para siempre. Por eso es necesario predicar la libertad y la justicia. Me parece muy interesante que nos diga Evita que la religión está en el alma de los pueblos, porque así como el individuo tiene un alma, también el pueblo. Y esa es una teoría dentro de la antropología que conocemos estructuralista, que se basa en lo psíquico, espiritual, económico, más que la neomarxista que se parece a la sociología, que tanto ha destruido a nuestro mundo con esas teorías centroeuropeas. Entonces, teniendo en cuenta las palabras de Evita, convoco a dar nuestra vida material por esta causa espiritual y a nunca descansar hasta que todos en el mundo vivamos armónicamente en paz y justicia. Tuvimos este conductor Perón, que hacía congresos eucarísticos nacionales, que hacía encuentros religiosos, y que en 1950 nos dice en Rosario, en uno de estos encuentros, nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él a un hombre. Amamos a Cristo no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres. Cristo aparece entonces como el defensor de los humildes. Es el gran justiciero que condena a los opresores y pervertidos, llamándolos a cumplir con sus responsabilidades ante Dios y ante los hombres. El cristianismo es la expresión de los oprimidos, la religión de los esclavos, de los libertos, de los pobres, de los hombres privados de derechos, de los pueblos sometidos a los despotismos. Gracias al cristianismo, los pueblos, antes sumidos en la desesperanza, encontraron el camino de la liberación en la palabra de Jesucristo, que agitó las ansias de una vida más justa con sus pensamientos inflamados de amor, diciéndonos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Jesús nos insta a terminar con las disputas y a pacificar justamente, diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ámense los unos a los otros. Antes, en las religiones paganas, en el mundo helénico, egipcio, vikingo, solo los ricos o unos pocos privilegiados, unas castas, eran los hijos de Dios. Con el cristianismo, todo ser humano, sea pobre, rico, es libremente el hijo del ser más grandioso, ¿no? Que es el creador y redentor del universo. Nos dice Perón lo siguiente: sueño con una comunidad de hermanos donde cada uno piense más en el necesitado que está a nuestro lado que en satisfacer nuestra propia vanidad, nuestros vicios y nuestras necesidades. Nos dice nuestro conductor Perón, nosotros no hemos venido como innovadores a quitar una injusticia para instalar otra. Hemos venido a suprimir una injusticia para fijar la justicia. La liberación del ser
es menester justicialista, y será alcanzado por la gracia del Espíritu Santo, que actuó en Perón. Ese hombre que nos enseñó a amar a Cristo, a construir comunidad. Ese hombre que nos enseñó a administrar el mundo terrenal para la liberación del ser nacional, de este universo infinito, creado por el Dios infinito, aquel Dios que se hizo hombre siendo infinito para amar al pueblo. Se hizo una persona humana de carne y hueso porque amó a su pueblo y lo quería redimir. El gran conductor Perón es nuestra guía, la suprema señal, como el fuego de la liberación del pueblo israelí. El próximo presidente argentino solo va a ser exitoso si se deja guiar por Dios a través de Perón. Por eso bancamos a Guillermo Moreno, porque es el único que va a gobernar, no por su propio mérito, sino guiado por el Espíritu Santo a través de la doctrina peronista. Por eso, compañeros, les pido en el nombre de Jesús que junto al liderazgo de Guillermo Moreno sigamos la luz de bendición que Dios derramó sobre esta patria. Esa luz que se llamó Perón y que creó la doctrina peronista. Muchas gracias. Buenas tardes, como ya me presentó, soy Cecilia. Yo voy a exponer jóvenes más jóvenes, igual crecer. El jóvenes más jóvenes, igual crecer, los estamos realizando en la iglesia de Malsanares, en Pilar. Son jóvenes que, si bien recibimos la palabra de Dios, en la iglesia también recibimos lo que es la doctrina del peronismo. Le vamos enseñando cómo funciona cómo se organizó el peronismo, historias de la Argentina, cómo la iglesia colaboró. Yo nací en la iglesia evangélica, me crié en la iglesia evangélica, mi papá es pastor, hace 45 años ya, y estamos enseñando eso. Ya tenemos en línea, en lo que vamos, de lo que nos agarró esta pandemia, 80 jóvenes que se están capacitando para ejercer todo lo que es política, con la iglesia, las ayudas, todo basado en el peronismo y siguiendo al CEJUS. Lo que yo le propuse siempre al CEJUS es tener una sede allá en Pilar para salir adelante, para enseñarles a los chicos. Ya tenemos más de 80 jóvenes realizándose, jóvenes que también nacieron en el peronismo, pero no sabían lo que era el peronismo, cómo se manejaban, qué era el peronismo, quién fue el creador del peronismo. Y bueno, y estamos muy contentos por lo que estamos realizando. Mi padre está ayudándonos muchísimo, él fundó la iglesia y gracias a eso ya tenemos muchos jóvenes acompañándonos. Lo que presentamos, jóvenes más jóvenes, igual crecer, es cómo crecer adentro de las iglesias, cómo crecer ayudando a la gente, cómo crecer haciendo un voto. Hay niños que también ejercemos para que aprendan a votar, que aprendan lo que es, hay muchos jóvenes que no sabían lo que era una pandemia, como no sabían lo que era una pandemia, tampoco lo que era el peronismo. Y bueno, nos está yendo muy bien, así que esperemos que pase rápido la pandemia para poder exponer lo que es el CEJUS entre nosotros. Y nada, están todos invitados como siempre. Y nada, saludos para todos. Para presentarme, yo me llamo Daniel Tilca, tengo 22 años, soy de la localidad de Vaqueros, de la provincia de Salta, militante de la Brigadier General, junto con todos los compañeros acá en la localidad, peronista, como corresponde, peronista, profundamente. En este caso, bueno, desde fin del año pasado, desde diciembre, concejal por el municipio, gracias a un gran trabajo que realizamos tanto el año pasado como este año acá en Vaqueros. Hoy más que nada les quería hablar acerca de cómo nosotros los jóvenes participamos en la política. Por ahí para contar un poco, para contarles, en el 2010 me sumé a militar en la política. Era bien pendejo, 13 años, muere Néstor y tuve como un llamado a participar políticamente. Ahí en su momento, bueno, pasé por distintas organizaciones, primero por el kirchnerismo, porque bueno, distintas personas me hicieron llegar ahí. La verdad que
con el pasar de los años, yo por ejemplo, para contarles, iba a un colegio privado, me pasé a un colegio público, porque por un lado quería armar un centro de estudiantes, que fue una de las experiencias más lindas que tuve en toda la vida, y por otro también porque yo pensaba, si voy a un colegio privado y más adelante me quiero dedicar a la política, por ahí no tiene nada de malo, pero está bueno conocer cómo es la situación, estudiar ahí, vivir ahí, me parece más importante. En ese centro de estudiantes realizamos un montón de cosas por los chicos, la verdad que pudimos conseguir desde pizarrones, viajes, hicimos bastantes charlas, hicimos de todo, ahí la verdad, en el centro de estudiantes, que es el colegio de mi municipio. Pasan los años, en el 2018, junto con un compañero, con Luciano Camaño, la verdad que ahí nos hablan para formar la Brigadier en Salta, junto con Marcelo Morales, en su momento de inicio, y la verdad que crecimos un montón, como la agrupación, más que nada creo que por lo que somos cada uno de nosotros, y creo que está bueno que pensemos todos, cuántos éramos hace un año y cuántos somos ahora. Y esto es, por un lado, porque Guillermo es un excelente cuadro político, hay que decirlo así, me parece. Porque él justamente cuando habla, a pesar de que no te hable exactamente a veces a vos y todo, te da ganas de sumarte a la política. Y hoy en día lo que yo veo, hablándoles muy sinceramente, es que esta falsa grieta entre lo que es el macrismo y el kirchnerismo no busca que estés de un lado o del otro. No busca eso. Lo que ellos buscan es que te desencante de la política. Porque no lo crea el macrismo, porque sabemos lo que es el macrismo, pero lo que hay enfrente no nos convence y no nos hace triunfar ni política, ni social, ni económicamente. No ganamos, la verdad, con todo esto. Creo que Guillermo lo que hace es que muchos participemos en política, que tengamos ganas de hacer las cosas de otra manera. Y para contarles, por ejemplo, un poco del año pasado, cuando fue lo que fue la campaña de concejal, creo que fue una forma bien original, una forma muy importante, y creo que como se deben hacer las cosas en general con la gente, una campaña donde fuimos casa por casa, con mate de por medio, que ahora con el mate estamos complicados por la pandemia, pero el año pasado íbamos con el mate, hablábamos con la gente, escuchábamos qué es lo que pensaban, qué es lo que querían, y así por todo el pueblo, que a pesar de que solo tiene 10.000 habitantes, es bastante grande hacer todo eso. Y eso llevó a que, bueno, en total, entre todas las listas que representamos el oficialismo acá en el municipio, se saque casi el 60% de los votos, algo histórico en toda la provincia. Creo que esa forma de trabajar es fundamental. Ahora, obviamente, esta forma de trabajar no la realicé solo yo, un grupo de vecinos, fue todo un trabajo de la Brigadier General acá en la provincia de Salta, tanto en la campaña del año pasado como este año, para contarles un poco también los trabajos que venimos llevando a cabo. Por un lado, presentamos una ordenanza en el Consejo que fue aprobada, está promulgada y ya está en vigencia, donde se ve el aspecto del medio ambiente. Se regulan temas muy importantes como lo es la basura en los ríos, la quema de residuos plásticos, los terrenos baldíos, que esto obviamente me parece que nosotros como peronistas tenemos que hacer enfoque de que no somos ni de un extremo ni del otro. No somos del extremo que dice contaminemos mansalva, no me importa nada, pero tampoco somos del extremo Greenpeace, que no toquemos esto porque queda feo. Todo siempre tiene que tener un motivo de fondo, me parece. Y ese motivo de fondo es que el medio ambiente nos tiene que servir a los seres humanos y no perjudicarnos a nosotros mismos. Creo que eso es muy importante, y lo que plantea el general Perón sobre medio ambiente, que ya lo planteaba en los 60, el principio de los 70, fue algo muy innovador para todo nuestro mundo, no solo para la Argentina. Presentamos eso, después también avanzando para la creación de un boletín oficial digital para la municipalidad, para que nuestro municipio sea el primer municipio de toda la provincia que publique digitalmente sus normas jurídicas, los decretos, las ordenanzas, para que todos los vecinos podamos acceder a ello, porque a lo mejor no siempre uno se puede acercar o al Consejo Deliberante o a la municipalidad. Trabajos por ese aspecto. Después, para contarles algo más también, para que veamos la lucha diaria que llevamos con muchos progres, si los queremos denominar así, presentamos también en el Consejo Deliberante un proyecto de resolución para crear una campaña en contra de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque nuestro eje es la familia. Y a nosotros nos afecta como peronistas la violencia familiar.
Lamentablemente no se aprobó, ahí, bueno, algunos habrán visto por los medios, el Frente de Todos votó en contra, pero algo sí para destacar es que después cuando yo comentaba esto, en la radio de unos compañeros, contaba toda esta situación, explicaba lo que es la violencia familiar, al par de días me llega una nota del Consejo Deliberante del Observatorio de Violencia contra la Mujer, diciendo que yo negué la existencia de la violencia de género y un montón de cosas que no tienen sentido porque no son ciertas, porque en la misma entrevista se lo veía. Pero uno por ahí como peronista se pone a pensar, ¿no? Uno busca presentar un proyecto, busca hacer algo, uno puede tener errores, por supuesto, como toda persona, pero busca avanzar en algo. Te dicen que no, lo contás y te critican por otro lado. Lamentablemente ese es el rol del progresismo. Esa es la realidad que vivimos nosotros en cada uno de nuestros espacios, que no solo se ve a nivel nacional, sino que ya lo vemos en cada una de nuestras comunidades. Después de contar toda esta experiencia, me gustaría decir que más que nada nosotros los jóvenes en la política tenemos un rol fundamental. Y no solo los jóvenes, todos los compañeros peronistas. Y ese rol es ocupar espacio de poder. Poder desde un centro de estudiantes, un sindicato, un centro vecinal, un cargo electivo, como comentaban también los compañeros, me acuerdo en diciembre, en la universidad. Nosotros queremos ese poder para transformar la realidad justamente para lograr la justicia social. Es decir, no tenemos que dejarnos llevar por las personas que quieren que simplemente los jóvenes, nosotros, solo opinemos y ya está. Tenemos un rol fundamental en ese aspecto. Y retomando un poco las palabras del compañero de Chaco, del compañero Joaquín, me pareció muy importante lo que él mencionaba acerca de lo que son la cultura, las creencias. Yo creo que la gente no quiere a alguien que sea superior o que sea distinto. La gente quiere uno que sea de ellos, uno como nosotros. Eso es fundamental, respetar las culturas, porque justamente vemos que hoy en día no se respeta la cultura. Hay ataques por todos lados a la cultura, a las creencias. Bueno, nosotros como peronistas tenemos el deber de defender nuestra cultura, cultura argentina y cultura que llevamos a cabo en cada uno de nuestros lugares. Y así como tenemos el deber de defender esa cultura, tenemos el deber de formarnos, de trabajar, de estudiar, y formarnos no solo políticamente, sino que todo compañero que tenga el alcance y que quiera, que aproveche para estudiar, porque es una herramienta muy importante también para cada persona. Este trabajo que realizamos no lo hacemos solos, el trabajo es colectivo. Yo no soy concejal simplemente y ya está. Es el trabajo de todos los compañeros que integran la Brigadier General. Y creo que eso es muy importante. Y vuelvo a retomar las palabras que dije hace un ratito sobre la falsa grieta. Los que están arriba hoy en día, de un lado y del otro, quieren que dejemos de creer en la política. Ese es su objetivo de fondo. Porque la parte económica, seamos sinceros compañeros, llega un gobierno peronista y más o menos lo podemos resolver de una u otra manera. Pero la parte cultural que nos están afectando, eso no tiene solución. Entonces nosotros, primero, no dejemos de creer. Tenemos un ejemplo constante y diario que es el compañero Guillermo Moreno para creer en la política y para demostrar que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. Que es mentira que tengamos que elegir nosotros un mal menor. Sí se puede hacer y creo que el compañero es el mejor ejemplo de eso. Para no extenderme más que nada quiero dar las gracias a todos los compañeros que están escuchando y también felicitar a los demás compañeros que están exponiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y todas las compañeras. Mi nombre es Matías Trotsky, tengo 21 años, soy estudiante, ya estoy terminando mi licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de Lanús, y quería comentarles en esta breve charla, esta breve exposición, sobre la Argentina multicultural en el caso judío. Así que primero le agradezco también a Darío por llamarme a exponer acá por la Organización de Judíos Peronistas. Y básicamente lo que quiero exponer y lo que plantea esta exposición es cómo el peronismo, como un movimiento plural y democrático, absorbe toda la masa y todas las colectividades que estaban excluidas en la Argentina en los gobiernos anteriores, y cómo el judaísmo y toda una línea dirigencial judía entra en el peronismo
en la primera presidencia de Perón. Lo primero que quería comentar era un poco sobre historia e inmigración del judaísmo, que empezó a llegar en 1880, y ya en 1930 en Argentina ya había aproximadamente 300.000 judíos en Argentina, repartidos entre lo que sería la capital federal, barrios de Villa Crespo, Once, y también lo que llamaron los gauchos judíos, que eran en el interior de la Argentina. Lo llamativo es que mucha inmigración que viene de la Europa, que en ese momento excluía gente y exportaba gente por las miserias y las guerras y todo el sentido de la inmigración que tuvo para América, llega a Buenos Aires, y muchos de esos eran judíos de países del sur de Europa, que eran los más empobrecidos por la guerra, y cuando llegan a la Argentina, muchos se pueden introducir en lo que sería el campo argentino, y muchos otros no, porque vuelven a la ciudad. Recordemos que la distribución de tierras que emplea el mitrismo a partir de 1860 en Argentina era una forma oligárquica de la tierra. Entonces era muy difícil tener su propio terreno, y muchos se vuelven al sur. Se han formado colonias, pero esas colonias se han comprado con fondos internacionales más que nada. Lo que quería seguir con esta explicación de cómo se forman las comunidades judías es la desmitificación de lo que han involucrado el peronismo de ser nazi, antisemita, en contra de la comunidad judía. Todas esas suposiciones que han mucho dentro de la colectividad judía, se escucha mucho de cómo puede ser que seas peronista y seas judío al mismo tiempo, y todas cosas que a la larga se han desmitificado y demostrado que son falsedades. Lo primero que quería aclarar y lo que quería exponer es por qué al peronismo se lo acusa de eso. Yo creo que hay tres vertientes importantes que realmente son falsas. La primera es que la Argentina durante el peronismo y antes del gobierno del GOU del 43 había sido neutral en la Segunda Guerra Mundial. Yo, como estudiante de Relaciones Internacionales, que me ha tocado estudiar mucho de política exterior argentina, la Argentina tenía una tradición de neutralidad en las guerras, tanto en la presidencia de Victorino La Plaza como la presidencia de Hipólito Yrigoyen, de nunca estar de un lado, de ser aliado o contra el eje en la Primera Guerra Mundial, y también en el caso de la Segunda Guerra se ha mantenido en la neutralidad con los gobiernos de Ortiz, y después con el gobierno de Castillo y el gobierno de Farrell. Y el peronismo, por la presión que eso involucró de Estados Unidos, declara guerra finalmente en el 45 para aliviar las tensiones con Estados Unidos y la región, le declara la guerra a Alemania y a los países beligerantes. También lo que hay mucho y que no se conoce es cómo el peronismo absorbe toda esa comunidad judía que realmente era heterogénea. Muy pocos hasta hoy en día se involucran en lo que serían las organizaciones que representan más los intereses del Estado de Israel actual, que son la DAIA y parte de la AMIA. La mayoría de los judíos en Argentina no están involucrados, si se quiere, en las organizaciones como la DAIA o la AMIA, y eso también ha demostrado en la historia del judaísmo en Argentina. Pero más allá de eso, se ha formado mucho en el primer peronismo lo que se llamó la Organización Israelí Argentina, que era una rama del Partido Peronista, el 45. Que toda esa rama, que la conduce Pablo Mangel, que fue el primer embajador en Israel del 43 al 54, porque recordemos que Perón fue el primer presidente latinoamericano en reconocer el Estado de Israel como un país y un Estado. Algo que, si se quiere, la historiografía no lo involucra tanto, y los sectores antiperonistas tampoco en su rabia de demostrar a un Perón nazi, fascista y anti la comunidad judía, tampoco lo expresa. También hay expresiones muy importantes sobre cómo el peronismo se introduce con la comunidad judía, más que nada en el ámbito cultural. Perón fue en Argentina el que decretó feriado para la comunidad judía
de las fiestas de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Esos también son hechos muy importantes. Y también el Perón tenía como asesor cultural y espiritual a un rabino que llamó Blum, que fue alguien muy cercano a Perón y que fue asesor también del peronismo. Algo también importante quería resaltar sobre cómo la figura de los judíos y el peronismo es sobre cómo el peronismo rompe con la lógica liberal que introducía 50 años atrás sobre una Argentina blanca, una Argentina que no reconocía otras religiones, y eso pasa naturalmente con otras religiones, como es la musulmana o colectividades árabes, que también se introducen en Argentina a partir del 45 y consiguen toda una amplitud en las líneas dirigenciales del gobierno. ¿Qué ejemplos hay? Bueno, tenemos ejemplos en el sector del judaísmo del secretario general y parte fundador de la UOM, que es Ángel Perelman, que participa en el 17 de octubre, en la movilización por la liberación del general, y también el secretario general de la Unión Ferroviaria, que era Rafael Kogan, que también estuvo muy vinculado al peronismo. Por otra parte, quería resaltar cómo se introduce esa noción que fue la acusación que hicieron la oposición, que fue la Unión Democrática en las elecciones del 45, comandada por el Braden, el embajador estadounidense, que saca ese llamado libro azul, que es el acusatorio de un Perón nazi. Todas esas cosas que el peronismo a lo largo de los años ha demostrado y ha referido que en los hechos estar totalmente en contra de esas acusaciones. Primero, en la formación del Estado de Israel, Perón dice una frase muy interesante, que la quiero decir acá, que fue cuando se formó el Partido Peronista Judío, que dijo: tengo la impresión de que mucha gente de la colectividad que nos ha combatido lo ha hecho engañada. En su mayor parte, como está engañada la mitad del pueblo argentino por los diarios, yo voy a demostrar con los hechos que no es cierto. Solamente anhelo que todos los que vivan aquí se sientan argentinos, sin tener en cuenta su origen, su procedencia, porque estamos demasiado mezclados en este país para semejante discriminación. Perón siempre decía que no había ninguna contradicción entre ser un buen judío y un buen peronista, y que la comunidad judía y la comunidad de la formación del Estado de Israel era parte de lo que él llamaba parte de la comunidad organizada, y que involucra mucho eso en lo que quería hablar de la Argentina multicultural. Por otra parte, quería comentar un poco sobre cómo el peronismo ayuda a la formación del Estado de Israel. Recordemos que la que fue después de Benjamín Ben Gurión, primer ministro de Israel, que fue Golda Meir, visitó la Argentina, se reunió con Evita, tuvieron una importante gestión diplomática, hasta el punto de que se ha generado en el Partido Peronista una organización que fue rama del Partido Peronista Femenino, que fundó Evita, que se llamó Organización Sionista Femenina, que fue una rama del Partido Peronista Femenino. Y además hay una involucración de que cómo se junta todo el peronismo y el judaísmo en colonias judías del interior. Si tomamos las elecciones del 51 para las presidencias del 52, a la segunda presidencia de Perón, en todas las colectividades y todos los barrios judíos, el peronismo ganó las elecciones, rompiendo también esa lógica de que el judaísmo nunca estuvo involucrado en el peronismo. Por otra parte, yo quería mencionar cómo a través de este repaso histórico y estas formas, el peronismo rompe con la
aplicación de lo que fue el régimen oligárquico y toda la concepción cultural de que las pequeñas comunidades, o la comunidad judía, que era bastante grande, con 300.000 personas, involucran al peronismo, se unen a la colectividad, a la sociedad argentina, y ocupan puestos claves en la gestión del peronismo. Tanto en la secretaría de Ángel Orelegui, que fue el ministro de Interior del peronismo, diputados como Ángel Yapolevsky, que fue diputado electo por las elecciones del 46, distintos sindicatos, y muchos compañeros que han participado tanto en el peronismo, y es indudable, para concluir, que el peronismo cambió y catapultó otorgando derechos sociales, políticos a los excluidos, descalzados, pero también olvidados de la sociedad argentina. Así que les agradezco a todos y muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, primero, antes que nada, quería hacer una aclaración sobre el título, esto de la planificación del primer peronismo. En realidad no hay un primer peronismo, un segundo peronismo, hay un solo peronismo, conceptual y filosóficamente hay un solo peronismo, nada más que uno se ha formado en la universidad estudiando historia y bueno, es un término técnico que utilizamos los historiadores para referirnos a los dos primeros gobiernos de Perón. Yo voy a hablar del método de la planificación en el peronismo con ejemplos que se dieron en los primeros gobiernos de Perón y por eso el título, pero quería aclarar esto, que conceptual y filosóficamente hay un solo peronismo, que es la doctrina y la obra que Perón nos legó a los argentinos y a toda la humanidad. Dicho esto, voy a arrancar con una frase de Perón que marca la importancia que tiene la planificación en el peronismo. Dice, el éxito no sale al paso por suerte ni por casualidad. Esto se concibe, se prepara, se ejercita y después recién se realiza. Es decir, el éxito depende de toda esa acción, de toda esa preparación y de toda esa organización. El éxito a nadie le sale al paso, no es obra de la casualidad. El éxito es obra de la previsión, de la organización y la realización. Bueno, no hay mucho que agregar con respecto a esta frase, ¿no? Nada más, Perón simplemente acá nos dice que si no se planifica es imposible tener un gobierno exitoso. Pero ¿el peronismo es el único que planifica? No. El marxismo y el liberalismo también planifican. Los únicos que aparentemente no planifican son los posmodernos por esta estupidez, ¿no? De que no hay pasado, la historia terminó, vivimos en un presente líquido, y como vivimos en un presente constante y líquido, ¿para qué vamos a pensar el futuro? Un sinsentido. Pero sí planifican también los marxistas y los liberales. Entonces, ¿en qué se diferencia la planificación peronista de otros tipos, de otros modelos? Bueno, básicamente en dos grandes vectores, ¿no? Uno es en los principios y valores y otro es en el método. Los principios y valores están claros, ¿no? ¿Cuáles son los del peronismo, ¿no? El peronismo planifica pensando en la soberanía política, en la independencia económica, en la justicia social, en la felicidad del pueblo, en la grandeza nacional, pero también pensando en la solidaridad, en el amor. Cuando uno de los primeros expositores, la verdad no me acuerdo el nombre, que hablaba de la economía post-pandemia, refería a la cantidad de chicos malnutridos que va a haber, el peronismo también planifica bajo la premisa de que los únicos privilegiados son los niños y son los ancianos. O sea, esos son grandes principios y valores en los cuales se basa la planificación. O sea, hay directrices bien marcadas en eso, ¿no? Perón era sabio en esto y entendía que el hombre es cuerpo y alma y que había que resolver la cuestión material y la cuestión espiritual. Y la planificación de su gobierno estaba basada en estos principios y valores. Pero no solo en los principios y valores se diferencia la planificación peronista de la marxista y la liberal. Por ejemplo, el trotskismo planifica metodológicamente en base a una minoría iluminada. Ellos consideran de que un grupo selecto minoritario de hombres tiene la verdad absoluta y que en una reunión entre 5 van a planificar el destino de un país o del resto de la humanidad. El peronismo sabe que la sabiduría está en el pueblo. ¿Y cómo hace para
que la sabiduría que está en el pueblo se traslade hacia el Ejecutivo, hacia la conducción, y a partir de ahí se pueda planificar y trazar para adelante los métodos para tener un gobierno exitoso. Bueno, sin duda había una vinculación exitosa entre el Estado y la sociedad, ¿no? Entre las organizaciones, entre los espacios que organizan a las personas, los sindicatos, los empresarios, la rama juvenil, la rama femenina, había una vinculación exitosa, ¿no? Existían espacios institucionalizados para la generación de consenso. Ese es el proyecto colectivo. Con una función práctica, que era formular soluciones efectivas, y legitimante, porque nutría el proyecto peronista de comunidad. Una vez que se llevaba a cabo la planificación, después eran los mismos actores, ¿no? Los empresarios, los trabajadores, los que habían participado en la planificación, desarrollando las ideas, los que iban a defender el proyecto en la calle, en la fábrica, en el día a día, y en las urnas cuando tocaba. Un claro ejemplo de esto es el Consejo de Posguerra, de donde salieron las bases para el primer plan quinquenal. O nos pensamos que un día Perón se levantaba iluminado y decía, hoy voy a escribir el plan quinquenal, o el mismo Miranda se levantaba temprano un día y tomando unos mates en soledad desarrollaba un plan económico para el país. Esa es la versión que nos quieren vender a nosotros los liberales y los marxistas, y bajo el cual sale ese estúpido título de que el peronismo era autoritario. Sin duda, no hay ninguna duda de que Perón era un hombre muy sabio, muy inteligente, y es ahí, en su plena sabiduría, que sabía que el conocimiento se construye colectivamente. ¿Qué hizo en el Consejo de Posguerra? Lo juntó a todos, básicamente. Juntó a empresarios, Ditela y Kraft, por poner ejemplos muy conocidos, a representantes del movimiento obrero, sindicatos, representantes del Poder Ejecutivo, coroneles, también representantes de las Fuerzas Armadas, un año antes que termine la guerra, o sea, sin saber cuándo iba a terminar. ¿Para qué? Para pensar la posguerra. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento iba a terminar y que había que pensar el país que iba a venir después de eso, para pensar el futuro argentino. Y tampoco hizo eso suponiendo que un año después iba a pasar el 17 de octubre y que iba a ser presidente. Perón lo hizo por la noble causa del bien común. Es una cuestión maravillosa esa. Es el Consejo Posguerra, me parece que es el ejemplo más claro de todo, pero bueno, después tenemos también el Consejo Económico Social, la Comisión Nacional de Precios y Salarios, bueno, ni que hablar del Congreso Nacional de la Productividad. Después pasó lo que pasó y bueno, así estamos, pero ese era el método de construcción y de planificación del peronismo. Era a través de generar un proyecto común, construyendo comunidad. Ahora, para llevarlo a un ejemplo simple y burdo, ¿no? Si se quiere, es como si hubiese que hacer una pizza, ¿no? Entonces, el maestro pizzero junta al que trae la harina, el que lleva la mozzarella, el que lleva el tomate, el que lleva el aceite. Y claro, el que te lleva la mozzarella te va a decir, no le pongas 300 gramos de mozzarella por pizza, ponele medio kilo. Y si le querés poner 600 gramos, mejor, porque va a salir más rica. El que te lleva la harina te va a decir, no la hagas a la piedra, hacer al molde. Y cuanto más grande sea el molde, mejor. Y así cada uno que te lleva el aceite va a querer que salga aceitosa. Pero ahí viene el maestro pizzero, ahí viene el conductor, ahí viene el líder y te hace una pizza increíble, eligiendo cada uno de los elementos en una medida justa y razonable, para que todos estén conformes y además salga la mejor pizza del mundo. Decime si no vas a salir a vender esa pizza y a mostrar orgulloso que sos parte de la mejor pizza del mundo. Vas a querer que todas la puedan comer. Claro está, ¿no? Y fundamental es la actuación y decisión de cómo mezclar los ingredientes y en qué medida. Esa es la sabiduría del conductor y la decisión del que está a cargo. Es como dice Guillermo, es la soledad del poder, ¿no? Tomar la mejor decisión con todos los elementos en la mesa. Por eso también es importante para nosotros que el conductor del movimiento sea el que presida el Poder Ejecutivo, ¿no? El que pueda decidir con todos los elementos, con la sabiduría de todos. Porque la planificación para el peronismo es así, es generando comunidad
y generando un proyecto colectivo. Ese es el método que nos diferencia a los peronistas de los liberales y de los marxistas. No solo los principios y valores, sino el método también desde dónde nos ponemos a pensar el futuro de nuestro país y también de la humanidad, porque sabemos que el peronismo es para la humanidad. Así que no me quiero extender mucho más y muchas gracias por la invitación, compañeros, y la verdad que para mí un honor ser parte de esta conferencia. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, voy a ser breve, siempre un orgullo estar en estas conferencias que organizamos en forma conjunta con la Brigadier y el CEJUS, y era una buena oportunidad de juntar compañeros jóvenes. Nos estamos sintiendo muy bien en relación a esto, porque bueno, yo no estoy, a lo mejor alguno tuvo la oportunidad de verlo. Casey y Matías están saliendo de las transmisiones que estamos haciendo los sábados en Judíos Peronistas, les va muy bien, están hablando de política internacional, la verdad es que coordinan muy bien entre los dos, y me encanta tenerlos. Decíamos con otro compañero, con Javier Taca, que estaba ahí en la transmisión el otro día, que está garantizado el futuro con estos chicos. Son muy jóvenes los dos, aquí hay una juventud divina, a la que me siento muy orgulloso de tener cerca. Así que en nombre de Judíos Peronistas espero que esto se repita varias veces. Matías se quedó con las ganas de hacer una mención sobre sobre Timerman, sobre Héctor Timerman, mis lagunas mentales, son los años. Y bueno, queremos mencionarlo a Héctor, que realmente se tuvo que quedó sin vida porque el gobierno anterior no le permitió salir para ir a curarse su enfermedad, un hecho de lo más miserable, con un hombre que se comportó de una manera muy patriótica, a pesar de que a lo mejor uno puede discutir o no el tema del entendimiento con Irán, pero francamente lo que no podemos discutir es la actitud de Timerman frente a su obligación patriótica y frente al cometido que tenía. Nada más, muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Yo voy a ser también muy breve, porque la verdad que los que se han destacado hoy son los jóvenes de todo nuestro espacio, que acompañamos a Guillermo y que va rindiendo día a día sus frutos, y vemos en la formación, en el pensamiento, en lo discursivo y en la acción, cómo se van concretando y se va materializando en política esta camada de jóvenes muy importante que nos acompaña y que nos pone en una responsabilidad mayor a aquellos que nos toca tener alguna responsabilidad en la conducción de las agrupaciones o tener una responsabilidad mayor en el espacio. Yo creo que estas charlas nos comprometen aún más a los más grandes y a los que estamos en la generación intermedia. Quiero felicitar a todos los jóvenes, muy buenas todas las exposiciones, y a seguir trabajando juntos por el objetivo común, que es una Argentina grande, una Argentina soberana, una Argentina independiente y una Argentina que de una vez por todas esté en manos de los argentinos y tenga un futuro digno y de inclusión, en el sentido que nosotros le damos, de inclusión para todos los argentinos en el plano espiritual, material y moral. Muchas gracias, compañero, y ojalá, como decía el compañero Darío, se repita muchas veces más. Adelante a los jóvenes, tenemos mucho trabajo para realizar y muchas gracias a todos. Y felicito a los militantes de la Brigadier que han expuesto excelentemente y a los demás. Bueno, un saludo grande a todos los compañeros que estuvieron exponiendo, la verdad que una alegría, un saludo a José, a Darío, bueno, a todos los que se han arrimado hoy a poder participar de esta conferencia. La verdad que los felicito a todos los chicos y una alegría inmensa, solamente decir eso, una alegría inmensa ver que los jóvenes
entienden también el peronismo, me encanta, porque sabemos que es la herramienta fundamental para poder llevar a la Argentina adelante. La verdad que me voy totalmente alegre, feliz, porque veo que, o sea, que está el futuro asegurado y que solamente hay que seguir trabajando en esto y darle para adelante. Así que bueno, y ahora sí a escuchar al compañero Guillermo, que bueno, estamos decididos, totalmente decididos a acompañarlo y llevarlo a la presidencia de la República Argentina. Es mi deseo más profundo en el corazón, no lo digo porque está acá, lo digo porque lo siento y porque verdaderamente expresa el peronismo, y el peronismo expresa lo mejor para el pueblo argentino. Así que un abrazo grande a todos los compañeros. Compañero, compañera, bueno, muchas gracias por haber organizado esto, David, José, Mincas. La verdad que hoy se ha cumplido uno de los elementos ordenadores básicos de nuestra doctrina, que es la construcción del conocimiento, del verdadero conocimiento, se hace colectivamente. Ha sido una delicia escuchar las distintas ponencias de los distintos sectores. Después había incluso hasta debate por chats ahí que bueno, me tenía que poner los anteojos porque a esta altura ya sin los anteojos se me hace difícil, pero bueno, me pareció encantador escuchar a nuestros jóvenes planificar la Argentina, y no solo la Argentina, sino el mundo. Porque las agrupaciones que nosotros estamos conformando, por lo menos son para 50 años, por lo menos, de mínimo. El SECU, la Brigadier, Judíos Peronistas, y algunos de los que estamos acá, los menos, nos quedarán 10. Y entonces nos gratifica, 10 como máximo, nos gratifica saber que estamos cumpliendo con nuestra misión, también hacer el trasvasamiento generacional. No saben, seguramente, para mí, Incas, para mí que somos de los mayores que he visto por ahí, la satisfacción profunda que es que de alguna manera las banderas que nosotros heredamos de nuestros mayores, hoy sabemos que se las podemos entregar en su medida y armoniosamente, tampoco tirando un viejo por la ventana todos los días, no sea cuestión, pero sabemos que se las podemos entregar y que las van a llevar a la victoria. Y sobre esto de la victoria quiero referirme sucintamente. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar los conceptos del nacionalismo desde las categorías europeas y desde las categorías hispanoamericanas. El año pasado hicimos las primeras reuniones. Algún compañero incluso pudo haber reflexionado sobre qué nos animaba a empezar a diferenciar dentro del nacionalismo esto que de alguna manera definimos como nacionalismo de exclusión, aquel que levanta muros, y el nacionalismo de inclusión, aquel que construye puentes. Pero Guillermo, si vamos a tener una confrontación de primer orden, la vamos a tener con aquellos globalizadores que, como dijimos también en esta jornada, negando los principios y valores, también niegan, entre otras cosas, las especificidades de los pueblos y, naturalmente, el organizador de sus pueblos en términos de recursos materiales y recursos humanos, y el alma del pueblo, que es la patria. Claro, dijimos, mire, quizás ese debate, que está claro que es un debate de primer orden por el gobierno que vamos a tener, del cual venimos y al cual vamos, veníamos de Macri y íbamos para el de Alberto, en realidad también es importante que reflexionemos sobre esto, porque el debate con los globalizadores lo tenemos razonablemente claro. Pero el debate al interior de la construcción del pensamiento nacional no está tan claro.
Y arrancamos en esta gesta. Todas nuestras agrupaciones, de forma mancomunada, reflexionaron, construyeron, hicieron pensamiento, construimos una biblioteca, fueron intercambiándose lecturas y fuimos encontrando los códigos comunes de la construcción del pensamiento. Pensamiento novedoso porque sobre la construcción del nacionalismo hispanoamericano no hay mucho. Hay cosas sueltas, pero no hay mucho. Ciertamente, hoy estamos con todo ese bagaje de 6, 7, 8 meses de reflexión, entendiendo que fue correcto lo que hicimos. Construimos teoría, construimos conceptos, operativizamos los conceptos y los transformamos en política. Pero si dijimos que íbamos a hablar de la victoria, claro, y vamos a hablar de la victoria. Y hoy estamos afrontando el ocaso, también en la Argentina, de esos paradigmas globalistas. Los vemos en estas reflexiones de idas y vueltas que está haciendo el presidente por no tener doctrina, y entonces va y viene, y ya nos empezamos a dar cuenta que vamos a una situación muy compleja. Pero empieza la discusión sobre el modelo de producción y trabajo, no solo porque lo imponemos nosotros en la agenda, sino porque los que de alguna manera también quieren hacer un modelo de producción y trabajo, pero con exclusión, lo empiezan a poner en la arena pública. Ahí tenemos un segmento que expresa parte de nuestro empresario, como es la UIA presentando un plan económico. Ahí tenemos también sectores vinculados a la pampa húmeda y al campo presentando su plan económico. Y fundamentalmente tenemos algo que recomiendo. El sábado pasado, en un editorial de La Nación, extraordinario desde el punto de vista de la claridad que le pone al debate público, diciendo: este es el modelo que tiene que anidar en la Argentina para los próximos 10 años. Y lo describe. Y no solo lo describe, sino que pone los actores. Entonces el primer actor que menciona es Massa, diciéndole, bueno, ya algunos sectores del campo le llevaron el plan económico a Massa y lo recibió con algarabía. Lo recibió calurosamente. Igual que algunos ministros de este gobierno. Y después da 2 recomendaciones. A Alberto Fernández le dice, mire, presidente, no es importante quién escribe el plan, sino quién lo ejecuta. No se preocupa. No se preocupa usted, no lo preocupa a usted quién lo escribió, no se preocupe quién se lo lleva. Impleméntelo. Porque el que lo implementa va a ser exitoso. Y ese es el que va a tener la posteridad. Porque va a tener un extraordinario porvenir. Y finalmente, le manda una recomendación a Cristina, diciéndole, mire Cristina, esta es la última oportunidad, súmese. Usted cada vez tiene menos votos, pero tiene poder institucional. ¿Tiene el poder institucional dónde? En el Congreso. ¿Y es importante? Sí, es muy importante, porque es ahí donde se subsume la Asamblea Legislativa. Y reconocemos esto. Por lo tanto, le decimos, súmese. Si no, va a quedar absolutamente aislada. Esa es la palabra que utiliza, aislada.
Claro, nosotros también le hemos dicho a Cristina, mire Cristina, la balanza, el fiel de la balanza, hoy puede inclinarse para un lado o para el otro entre estos dos nacionalismos, y sus votos son importantes, su presencia es importante. Claro, en este discurso entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión, el peronismo empieza a aumentar sus grados de ebullición y ahí emergió algún gobernador diciendo, mire, me parece que tengo que empezar a terciar en este debate. Ese gobernador solo no, hay otros gobernadores del peronismo, mayores ciertamente, porque en esto que se viene le corresponde a esa generación de gobernadores ponerse la patria al hombro, decir, bueno, aquí estamos y vamos a ver qué pasa. Y por eso estamos hablando de la victoria. Hoy se están discutiendo las características de por lo menos el próximo lustro de la Argentina, o quizás 2 de ellos, o sea, 10 años. Y no va a haber ninguna duda que en el primer lustro, los primeros 5 años, ese modelo de producción y trabajo, aunque sea de exclusión, va a ser exitoso. No va a ser de exclusión del 40% como en Brasil, va a ser de una exclusión del 25% de los argentinos. Pero va a ser exitoso si finalmente ese es el modelo que corona, porque entre otras cosas quizá Cristina también toma posicionamiento para esa orientación. Quizás, no lo sé, y no lo sabemos. Pero supongamos que para ese camino va. En esas reuniones que hay entre Máximo y Massa, o esta recepción que hizo Cristina del plan agroindustrial, si bien los referentes que fueron ahí fueron más sectores de la industria vinculados al agro, estuvo Domenech, estuvo la industria aceitera, en fin. Pero, ¿y entonces cuál sería mi convocatoria? Porque tendríamos el problema de decir, pero si ellos están en condiciones de poder instalar un modelo porque está la UIA, porque está la sociedad rural, porque está Massa, porque están, ¿qué nos convoca? Imagínense aquellos peronistas que en el 50 levantaban las banderas de nuestras causas y sabían que ponían en juego la vida. Que en cada acción que hacían les iba la vida, como a los miles que les fue la vida de peronistas que por defender la causa la perdieron. De ninguna manera hacían política pensando que iban ellos a tener una posición destacada. Ellos eran de los que pensaban que entregando la vida la ganarás. Y por eso nosotros estamos aquí, por los miles de compañeros que entregaron la vida por la causa para que la causa siguiera. Y yo estoy hablando de la victoria y los convoco a redoblar el esfuerzo porque en estas próximas semanas y meses se está definiendo la Argentina de los próximos 10 años. Pero no a la victoria de corto plazo, que también la deseamos, que también nos tenemos que exigir al máximo, porque cuanto más rápido la traigamos, más rápido nuestro pueblo, en el seno de nuestro pueblo va a anidar la felicidad. Pero yo les traigo hoy la victoria también de mediano y largo plazo, la victoria de los hombres justos, de los hombres libres, de los hombres buenos, la victoria de aquel rosarino que nos dejó la frase de San Pablo,
he librado el buen combate, no he perdido la fe. Y nosotros estamos librando el buen combate. Y estamos construyendo estas herramientas organizativas para que como mínimo duren 50 años. Y naturalmente que a todos nosotros nos van a trascender. Es tan importante el ejercicio de la construcción del conocimiento colectivo como también empezar a foguearse en el ejercicio de la conducción. Y lo estamos consiguiendo, porque lo que hace 6, 8, 9 meses era imposible de articular, hoy lo estamos articulando. Quizás nos faltó algún musulmán que también nos dé su prédica, seguramente en la próxima ya lo tendremos, porque tendremos compañeros musulmanes que nos acompañan, ya en la próxima los tendremos. Y en este ejercicio de la conducción, en estos jóvenes, nosotros hoy, los que ya dimos vuelta el codo, vamos a dormir más que satisfechos. Porque hemos dado el buen combate, no hemos perdido la fe, y sabemos que cuando el último don de Dios nos llegue, van a estar los jóvenes que van a ir en búsqueda de la victoria. Quizás a nosotros nos toque ver la victoria en nuestra patria y cumplir el mandato de Eva de que el esfuerzo de los peronistas y el trabajo de los peronistas solo terminará cuando no haya un solo pobre en nuestra patria. Ella decía, cuando el último ladrillo sea peronista, que traducido es cuando no haya un solo pobre en nuestra patria. Pero nosotros ahora, y dando el contexto de lo que está pasando en el mundo y este debate entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión, que esa escala global ya no es entre progresistas y socialdemócratas, ese mundo global se terminó, sino entre dos tipos de nacionalismo, el de exclusión y de inclusión, entre los que levantan muros o construyen puentes, entre aquellos que le enseñamos a nuestro pueblo a amar a su patria, amando también a los pueblos vecinos, y aquellos que le enseñan a su pueblo a amar a su patria, aniquilando a los pueblos vecinos, nos venimos a dar cuenta que el peronismo también, como nos enseñó Perón y lo señaló Eva, tienen un rol universal. Por eso medio en chiste decimos, si existen los extraterrestres, no hay ninguna duda que son peronistas, porque se han evolucionado. La evolución de todo esto es el peronismo. Y esto es lo que le queda a ustedes, nuestros jóvenes maravillosos que hoy están tomando estas banderas. Llevarlas a la victoria significa peronizar el mundo. Porque la única doctrina que está en condiciones de construir una comunidad global donde se respete las especificidades de cada pueblo, pero se construyan también puentes entre cada pueblo, y no que un pueblo decida cómo aniquilar a otro pueblo construyendo armas masivas de destrucción. Esto es el peronismo. Los que aquí estamos mayores vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que la victoria contenga y corone al pueblo argentino. Pero les dejamos honrosamente a nuestra juventud que la victoria con mayúscula sea para todos los pueblos del mundo. Y por eso dije que iba a hablar de la victoria. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que el próximo modelo de producción y trabajo sea para todos los argentinos. Y si no, seguramente seguiremos bregando y haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a armar nuestra herramienta electoral, nos vamos a presentar, van a ser los candidatos de nuestro partido, vamos a cumplir todo lo que la ley manda, nos vamos a presentar a las elecciones de medio turno, nos vamos a presentar a las elecciones del 2023, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, nos vamos a organizar, vamos a ir en búsqueda de la victoria. Y quizás, si Dios lo permite, en la Argentina la lleguemos a ver. La que seguro no vamos a ver va a ser la del mundo.
y por eso dije voy a hablar de la victoria. Esa victoria que ustedes tienen que conseguir para que los días más felices fueron, son y sean, no solo de ahora en adelante, solo para el pueblo argentino, sino para todos los pueblos del mundo. Se están formando en el arte de la conducción y en el conocimiento colectivo en el seno de nuestra doctrina, porque es la única que va a permitir que todos los pueblos del mundo se realicen en las comunidades que se realizan. Finalmente, Perón y Eva tenían razón. La nuestra también es una doctrina universal, con una gran diferencia. Respetamos las especificidades y el libre albedrío de cada uno de los pueblos. Por eso en su momento, confrontado el general Perón con los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, formados ahora en el arte de la conducción, confrontando con esos dos ganadores. Perón lo hizo, y tenía razón. Y a ustedes, mis queridos compañeros, jóvenes compañeros, les toca llevar esta bandera ya, no solo a la Argentina, porque en la Argentina ustedes nos van a acompañar, si Dios nos da la gracia, quizá lo podamos ver, pero para que lleven la gloriosa doctrina del movimiento nacional justicialista a todos los pueblos del mundo. Gracias por esta jornada, los felicito y que se repita.